días a todos. Bueno, la verdad es que nos están presionando para que empecemos, pero la verdad es que Rosana y yo, sin panelistas, pues no sé lo que van a decir. Si queréis os lo contamos. Me gustaría que empezar a ver con Pilar Jiménez. Mira, como los tiempos siempre andamos mal, y son 10 minutos por cada uno, por favor, lo que vamos a hacer es hacer una pregunta a cada uno justo al acabar vuestro tema, ¿no? Sí que me gustaría que también los demás panelistas, en cuanto les pongan el micrófono, acudan aquí, y aunque hagamos la pregunta al que ha dado el tema, si alguno tiene algo que aportar, y es corto, nos gustaría que lo aportase. Por favor, Pilar. Yo a las 12:40. Quería que empezaran las diapositivas. Sí. ¿Comenzamos? Sí. Bueno, buenos días. Primero, agradecer a la organización haberme invitado. Para mí es un honor poder contaros cuál es la actividad de la TAVI en España. Para eso tenemos en este país dos registros. Como sabéis, uno de ellos es el Registro Nacional, que se inició en el año básicamente 2010 y que va recogiendo pacientes de cada año. El Registro Nacional de TAVI. Veis cómo actualmente, con los pocos pacientes que hemos recopilado este año, pues tenemos 6.025 pacientes y participan 33 centros. Aquí vemos la evolución histórica del número de centros y el número de pacientes registrados por año. Como veis, en el último año se ha incrementado el número de centros que incluyen más de 50 pacientes por año. También se ha incrementado el número de centros con una moderada actividad entre 20 y 50 y se ha disminuido los centros con baja actividad, menos de 20 pacientes al año. Con respecto al tipo de válvula, la válvula más frecuentemente implantada es la Edwards, seguida muy estrechamente de la CoreValve y, pues en un porcentaje pequeño, 1,8 pórtico, 1,2 Symetics y 43 pacientes, menos del 1%, otras válvulas. Como veis, en la CoreValve el 95% fueron transfemorales, Edwards casi 80% transfemorales, otras válvulas la mayoría pues se implantan de forma transfemoral. He traído esta diapositiva, me parece muy interesante ver cómo desde el 2010 al 2016, pues el acceso transfemoral es predominante, como no puede ser de otra manera. Vemos que en el año 2016 es el 94% y vemos cómo el acceso transapical ha sufrido una disminución drástica desde los primeros años, que llegó a ser hasta el 20%, hasta el 3%, que es en el año 2016. Las características basales de la población incluida en el registro TAVI se muestran en esta diapositiva. La edad media 81 años. Como es normal en este tipo de población, la mitad son mujeres, casi todos con factores de riesgo. Vemos que la enfermedad coronaria es muy prevalente, casi el 50%. Con respecto a la creatinina plasmática, está algo alterada. Clínicamente, la disnea es predominante como indicación de la TAVI. Vemos que los gradientes medios superan 40 milímetros de mercurio, como media 48. El Euroscore logístico es de 16 y el STS de 9,6. Con respecto a las características del procedimiento, el 92% se realizó en el laboratorio de hemodinámica y un 4% en un laboratorio híbrido, siendo la duración del procedimiento menos de 2 horas. Aquí vemos los resultados. El éxito inmediato se alcanzó en el 94%. El éxito hospitalario es bajo, del 5%. Y aquí vemos la supervivencia a los 3 años. Vemos que en el primer año es del 87%, segundo 80% y en el tercer año tenemos ya muy pocos pacientes, solo 302 pacientes, es del 73%. Queríamos mostrar cuál ha sido la evolución histórica en los pacientes que se trataron, menos en los años hasta el 2014 y del 2014 hasta la actualidad. Y hemos sacado resultados interesantes porque vemos, por ejemplo, cómo hay una disminución del porcentaje, hay un incremento, a partir del 2014 de los factores de riesgo en los pacientes.
Sin embargo, la enfermedad vascular periférica, la enfermedad coronaria, fue menos prevalente en estos últimos años, al igual que pacientes con cirugía cardíaca previa. Sin embargo, los pacientes tenían más frecuentemente cirugía valvular y cirugía aórtica en estos últimos años. Aquí vemos cómo son pacientes con menos comorbilidades, como se refleja con menos insuficiencia renal, mejor aclaramiento, y con los scores de riesgo quirúrgico inferiores, significativamente inferiores, a partir del año 2014 hasta la actualidad. Un Euroscore logístico de una media de 15 frente a 19 y el STS bajó de 13 a 6,8. Vemos también cómo en el acceso hay diferencias significativas, básicamente por lo que hemos comentado, que se ha reducido drásticamente el acceso transapical. Y con respecto al tipo de prótesis también hay diferencias, básicamente porque han aparecido nuevas válvulas en el país, como la Pórtico, la Symetis y bueno, la Lotus, ¿no?, en estos últimos años. También durante el procedimiento lo hacemos diferente, predilatamos casi un 50% menos, posdilatamos ligeramente más frecuentemente en estos últimos años y hemos mejorado el éxito del implante del 93 al 95% y hemos disminuido el éxito hospitalario del 6 al 4%. Aquí se muestra las tablas de supervivencia. Vemos que claramente las dos curvas se separan desde el principio. La supervivencia es significativamente mayor en los pacientes tratados a partir del 2014 con respecto a la válvula, con respecto a la cohorte previa. Ahora vamos a presentar los registros, los resultados derivados del registro nacional. Aquí vemos cómo en el año 2015 se implantaron 1.586 válvulas y ha habido en el año 2016 un incremento casi del 30% 2026. Se han puesto en posición mitral 8 válvulas, en posición pulmonar 31, estamos hablando del 2016, válvula en posición tricúspide 2 y lo más importante es que se ha incrementado casi un 50% de la valve FinValve del año 2015 al año de 2016. Con respecto al tipo de válvula es muy similar, la Edwards más frecuentemente seguida de la CoreValve y vemos cómo cada vez se incrementa, por ejemplo, del año 2015 al año 2016 casi se duplica el uso de la Pórtico. Por supuesto, el tipo de acceso, de nuevo, transfemoral frecuentemente y muy infrecuente el resto de accesos. Aquí mostramos cómo en el año 2015 y en el año 2016 el 40% fueron pacientes menos de 80 años y en el riesgo intermedio sí que se ha incrementado un 10% en el 2015 y un 17% en el 2016 y suponemos que después de las guías europeas que han salido recientemente esto se incrementará en los siguientes años. De nuevo, vemos cómo los resultados clínicos mejoran, aunque solo disponemos del 74% de los datos en el año 2015, del 81% en el año 2016, vemos que el éxito del implante sin ningún tipo de evento definido como infarto, ictus o cirugía vascular es del 74% en el año 2015 y del 81% en el año 2016. La tasa de marcapasos, 12% año 2015, 11% año 2016. Y aquí muestro cómo cada vez existen más centros con alto volumen. En el año 2015, 8 centros trataban más de 50 pacientes por año, sin embargo, en el 2016, 12%, lo que supone casi un 20% de los centros españoles. En el año 2015, centros con moderado volumen, entre 20 y 50 años, teníamos 24 y actualmente en el año 2016 tenemos 31, lo que supone el 45% de todos los centros españoles y muy infrecuentemente un 16% implantan entre 10 y 20 prótesis y menos de 10 un 16% también. Básicamente, la mayoría de estos centros son centros privados, solo 3 centros públicos implantan menos de 10 prótesis al año. Como conclusiones, me gustaría decir que cada año se incrementa el número de pacientes tratados con TAVI en nuestro país y obtenemos mejores resultados clínicos
que el acceso transfemoral es acceso utilizado en la mayoría de los casos, con una reducción, como hemos visto previamente, muy marcada del acceso transapical y que poco a poco se va incrementando el número de pacientes tratados con nuevas válvulas como Pórtico, Symetrics y Lotus. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Pilar. Te ha sobrado casi un minuto. Oye, viendo cómo estamos, en España va incrementándose claramente de año en año, ¿no? Pero si nos comparamos con Europa, todavía estamos muy lejos por millón de habitantes de implantación de TAVI, ¿no? Y dos preguntas: ¿qué tenemos que hacer para incrementar y poder acercarnos a eso? Y la segunda será, entre comunidades hay grandes diferencias. Sabemos que, por ejemplo, la comunidad Cantabria tiene casi 140 por millón de habitantes y hay otras comunidades que tienen 20 y 20 y tantos por ciento por millón. Con protocolos que no hay gran diferencia. ¿A qué crees tú que se debe eso? Yo creo que básicamente es un tema económico. Los hospitales y las comunidades han puesto unos límites al año para tratar a los pacientes con TAVI, básicamente, porque no encuentro otra razón. Creo que vamos mejorando económicamente, se ha abierto un poquito la mano estos últimos años. Yo creo que esto se va a incrementar exponencialmente, pero no nos vamos a acercar a Alemania, ¿no? Nos podíamos acercar un poco a Italia, un poco a Francia, pero Alemania es que tiene un gran volumen. Sí, Pilar, pero no siempre depende de las comunidades autónomas. Hay muchas veces que depende de hospitales dentro de una misma comunidad autónoma. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo lo de las comunidades no me he metido porque no tengo los datos por comunidades. Yo creo que es una cosa interna de cada hospital y cada gerente. ¿Y no crees que puede influir también mucho la concienciación que tengan los cardiólogos clínicos para mandar a los pacientes a intervencionismo? ¿Estamos convencidos de que todos los cardiólogos clínicos están convencidos de que la TAVI, que la válvula aórtica percutánea es mejor que el recambio valvular aórtico? Bueno, hasta la aparición de estas últimas guías de la europea, pues, había discrepancias. Algunos cardiólogos clínicos que eran proquirúrgicos porque era la única técnica que tenían, bueno, pues no estaban muy convencidos, pero tras el resultado de las guías que claramente no tiene discusión. O sea, que esperemos que el próximo año los datos sean otros. Muchas gracias, Pilar. Esperemos, gracias. Román, por favor.